Muy buenas noches, aquí estamos otro domingo juntos en Sobremesa Constitucional conversando un tema muy importante y con importantes invitados y también nuestro panel de cada semana. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a estar hablando sobre el régimen político y democrático, el sistema electoral, el sistema político, junto a Patricio Navia, académico, cientista político y siempre nuestro destacado panel acompañándonos y dando un análisis importante también a este programa. Así que quédate con nosotros, ya estamos aquí en Sobremesa Constitucional. ¿Cómo están? Bueno, ya estamos aquí en esta noche en Sobremesa Constitucional y como lo anticipábamos con un interesante tema y también un tremendo invitado y nuestro siempre destacado panel. Parto saludando a Valentina Norambuena, abogada y miembro de Reforma Chile también. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, Benja, muy bien. Feliz de la invitación, así que estoy contenta de ver lo que va a suceder hoy día. Así es. Marcelo Muñoz también, académico, profesor de Administración Pública. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿cómo estás, Benjamín? Buenas noches a todos y esperamos que vamos a conversar bastante hoy día sobre la propuesta constitucional. Y en la silla los invitados, hoy día nos acompaña el profesor de Ciencia Política también de la Universidad Diego Portales, Patricio Navia. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, buenas noches, un placer estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar y bueno, sumarnos a este esfuerzo que hacemos para que ustedes en casa, nosotros desde acá, también podamos entender los alcances, las implicancias que tiene la aprobación o desaprobación o el rechazo de la propuesta que nos propuso la Convención, sus alcances, ¿verdad? Su sustento ideológico y tratar de bajar también esa discusión macro a cómo nos afecta esto en el día a día. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema que hemos venido en alguna medida tocando, porque es amplio, tiene que ver con el sistema político, pero también con lo que es el sistema electoral, que es lo que plantea este borrador en función también del régimen político y democrático. Y bueno, creo que ahí Patricio de Sobra también nos puede comentar respecto de esto. De alguna manera, y lo hemos entendido así, se suele llamar al sistema político como el corazón o centro de una constitución. Algunos también le llaman la sala de máquinas de la constitución, ya que tiene todo lo que son los engranajes, ¿verdad?, de esta máquina democrática para que funcione un país correctamente. De eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, puedes escribirnos en nuestras redes sociales con el hashtag Sobremesa Constitucional. Patricio, partimos de inmediato con una pregunta que es bien general, pero te hemos visto muy activo en redes sociales desde el plebiscito de entrada incluso, respecto a esto. Y ahora que ya pasaron los 12 meses donde trabajó la convención, hay un texto ya que conocemos. ¿Qué impresión tienes en general tanto del proceso como del resultado de esta convención que hoy día lo tenemos a la mano? Bueno, las cosas que empiezan mal no pueden terminar bien, ¿no? Y creo que el proceso constituyente empezó mal porque partió de una premisa que es una premisa muy equivocada. Y la premisa es que los problemas que tenía Chile se solucionaban con una nueva constitución. Los problemas que tiene Chile no se solucionan con una nueva constitución. Entonces, estamos ahora discutiendo el texto de la constitución, que es súper interesante, pero ese no es nuestro problema. Los problemas que tiene Chile pasan por otro lado. Entonces, pensamos que esta es una píldora mágica, una píldora milagrosa, que nos va a llevar a un mejor lugar, pero en realidad no nos va a llevar a ese mejor lugar. O sea, para mí es fascinante discutir leyes electorales, a eso me dedico, es mi área de investigación. Pero sí tengo que advertir que las leyes electorales no van a solucionar los problemas que tiene Chile. Los problemas que tiene Chile pasan por otro lado. Digo, esto se parece un poco a cuando tú estás enojado en la casa porque tienes algún problema con tu pareja y agarras un frasco y lo rompes. Digo, ahora vas a tener dos problemas, ¿no? Ya no tienes el frasco y sigues teniendo el problema con tu pareja. Lo que nosotros hicimos en Chile fue decir, pues vamos a agarrar la vieja constitución y la vamos a romper y vamos a tratar de hacer una nueva, pero apenas terminemos el proceso constituyente, que se va a extender igual después del 4 de septiembre, nos vamos a dar cuenta que todavía tenemos los mismos problemas que teníamos antes. Entonces creo que es importante tener presente que el texto constitucional o la Constitución en sí no va a solucionar los problemas. La gente cree que la nueva Constitución le puede dar mejores pensiones, si va a tener o no va a tener vivienda, cuando todas esas cosas dependen mucho más de las políticas públicas y de la cantidad de dinero que tenga el país para poder pagarlas. Sí. Y de tal forma, por lo tanto, depende mucho más de la tasa de crecimiento que hay en el país. Y si tenemos inflación a 12% y no tenemos crecimiento, el Estado va a tener menos plata para pagar cosas, independientemente de lo que diga la Constitución. Sí, yo quería agregar algo que dice Patricio sobre el original, pero y quiero ser aquí el abogado, no del diablo, pero del pueblo. Pues, había un sentimiento de que la gente quería más participación, democracia,
y ya que estamos hablando del sistema político y de una u otra manera la Constitución cambia bastante el esquema, ¿no es cierto? Y también profundiza en elementos democráticos de participación. Si bien la Constitución o el proceso constituyente trataba de ser una respuesta a ese proceso participativo, ¿tú también crees que eso en términos de proceso es un fracaso? Yo entiendo el punto del origen, pero como proceso también es un Votó el fracaso. 45% de la gente en la elección de la Convención Constitucional y ahora es voto obligatorio y van a votar que el 60%, o sea, el 40% igual no vota. Entonces, tampoco acepto tu premisa esa de que la gente quiere más participación. La gente dice que quiere más participación, pero lo mismo que te pasa en la iglesia, perdón la comparación, cuando la gente dice que tengamos reuniones todas las noches. Pues no van a llegar. Digo, a lo más tienen reunión una vez a la semana porque no van a llegar todas las noches. Entonces la gente dice, queremos más participación. La gente no va a las reuniones de su condominio, no va a las reuniones de la junta de vecinos, donde hay espacios de participación. Entonces el problema, la gente está bien, dice, quiero más participar, quiero más participación, pero no van a las reuniones familiares. O sea, se aburren cuando les toca ir a visitar a un hermano para el cumpleaños. Entonces, esto de que quiero más participación es algo que dicen, pero en la práctica no es cierto. Cuando les das a las personas más oportunidades de participación, la gente no las usa porque están viendo este programa en la televisión o porque están haciendo un montón de otras cosas que son más importantes para ellos. Entonces la gente te dice, quiero más participación. Bueno, ¿cuántas gente fue a la reunión de tu condominio? La próxima semana tenemos una reunión de mi condominio en mi edificio. Llegan 10 personas de... Se tienen que suspender las reuniones porque no hay quórum. Porque no hay quórum. Desde esa mirada, es un fracaso para el país que hoy día estemos hablando a casi un poquito menos de un mes del plebiscito, de tanto apruebo o rechazo con modificaciones. O sea, pues no, digo, somos el pueblo de Israel, nos vamos a pasar 40 años en el desierto para llegar a una tierra prometida a la que podríamos haber llegado en 2 semanas. Digo, la discusión del estallido social que se justificaba porque la gente estaba molesta por el abuso, porque las pensiones no alcanzaban, porque no había suficiente acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, se solucionaban con algo mejor de redistribución y se solucionaban también con políticas pro crecimiento. Pero si el país no crece, no vamos a poder tener los estándares de vida de Suecia. A la gente hay que explicarle, si tú tienes ingresos por 1 millón de pesos, no puedes vivir con una familia que tiene ingresos de 5 millones de pesos. No puedes. Y Chile es un país que tiene ingresos de 1 millón de pesos, una familia. Que hace 20 años teníamos ingresos de 500.000, entonces estamos mucho mejor que antes, pero no podemos vivir como si tuviéramos ingresos de 5 millones de pesos. No nos podemos ir a Disney World con toda la familia de vacaciones porque no nos alcanza. Para poder llegar a Disney World tenemos que decir, ok, estábamos en 500, ahora estamos en 1 millón, tenemos que llegar a 3 millones de pesos al mes para poder hacer esas otras cosas. Entonces, las expectativas que tenemos como país de que podemos vivir como Suecia, pues son expectativas falsas. No puede ser mientras no tengamos el tamaño de la economía de Suecia, mientras no tengamos el nivel de productividad que tienen los suecos, mientras no tengamos los niveles de educación que tienen los suecos. Entonces, poner las cosas en la Constitución es súper bonito, pero la Constitución de Haití le garantiza a todas las personas el derecho a la salud. Y la Constitución de México, desde el año 1917, le garantiza a las personas el derecho a un trabajo justo y bien remunerado. Y en ese contexto, en estos días, aparece ahí. El 10% de la gente se va a vivir a Estados Unidos. El director de FONASA dice que la tendencia es a que desaparezcan las ISAPRES. En la práctica, la tendencia del gobierno actual es a que desaparezca el sector privado y por encima del sector público haciéndose cargo de todo en la práctica. Estamos volviendo ahí y tú sientes que de una u otra manera la Constitución acelera más el proceso de lo que el gobierno actual está instalando incluso. En ninguna parte desapareció el sector privado. Es un intento por lograr algo que no pasa en ninguna parte. Tú vas a Cuba, donde todo es estatal, y por cierto, no tienes empresas telefónicas, los teléfonos no funcionan, no hay red de internet, no tienes televisión abierta, privada. Pero aún en Cuba, tú llegas y la gente en la calle te ofrece, te dice, ándate a mi casa que tengo un hotel, es medio ilegal, o tengo un paladar, que es un restaurante ilegal. No puedes hacer desaparecer el sector privado.
Ahora, es verdad que, de nuevo, hay injusticias, hay abuso, hay cosas que corregir. Las pensiones son muy bajas, pero no vas a mejorar las pensiones simplemente por poner en la Constitución que las pensiones van a ser muy altas. Lo que termina pasando es que, pues, si el Estado pone más plata para las pensiones, el Estado tiene que imprimir más billetes y eso genera inflación. Y al final, el valor de las cosas aumenta mucho más. Yo vivo parte del año en Estados Unidos. Ahora llegué y los precios están mucho más altos. Entonces, si te suben el sueldo mínimo un 10%, pero la inflación sube un 20%, terminaste peor. Sí. A ver, para que la gente un poquito pueda entender y agradecemos ahí los comentarios y si hay alguna pregunta también. ¿Cuál es la relevancia en tus palabras? Yo lo decía al principio, de alguna forma el sistema político es el corazón, es el engranaje del Estado. Pero ¿cuál es la importancia que tiene el sistema político y de la mano el sistema electoral, en el fondo? Y en este sentido, ¿cuáles son las diferencias de lo que hoy día tenemos, de lo que ya conocemos? De alguna manera, llevamos 30 años del retorno a la democracia y hasta ahora hemos funcionado medianamente bien. Y lo que nos está proponiendo hoy día la Convención, para que la gente más o menos lo pueda entender. Hay algunas propuestas que a mí me parecen interesantes. La paridad de género me parece importante porque en Chile en general había pocas mujeres en el Congreso, había poca representación de mujeres, pero eso se puede lograr sin hacer todo el entramado. Digo, puedes cambiar el garage de tu casa sin tener que cambiar toda la casa, ¿no? ¿Y para qué botar la casa completa si lo que te molesta es el baño? Entonces, había ciertas cosas que se podían hacer. El problema que tenemos en Chile en realidad es que la representación política, el sistema político, se basa en un sistema de representación proporcional. Entonces los distritos eligen 5, 8 diputados, o sea, y la gente no sabe los nombres de sus diputados. Yo te pregunto a ti, que fuiste candidato, si te sabes los nombres de todos los diputados de tu distrito y te va a costar. Sí. No te voy a preguntar a ustedes para no avergonzarlo. Entonces, si la gente no sabe los nombres de sus parlamentarios, mientras más parlamentarios haya, menos van a conocer el nombre. La gente sabe el nombre de sus alcaldes, porque pues, hay un solo alcalde en la comuna y si no hace bien las cosas, tú lo puedes castigar y elegir a otro alcalde. Entonces el sistema político que tenemos actualmente en la Constitución del 80 modificada y el sistema político que vamos a tener en la nueva Constitución, si es que llega a ser promulgada, va a ser igualmente malo. Digo, en las iglesias yo siempre le pregunto a la gente que me diga los nombres de los 12 apóstoles y la gente no se lo sabe. Cuando sabemos 3, 4, 6, 8 apóstoles. Claro, los más famosos. Y algunos más famosos que otros. Pasa lo mismo con los diputados. Y algunos apóstoles pasan piola. Pasó uno piola que se llamaba Judas y miren en qué terminó. Entonces, el sistema político que tenemos en Chile de representación proporcional, que supuestamente le da representación a todos, al final lo que termina haciendo es que nadie sepa quién lo representa. Y eso termina siendo muy malo. Queríamos tener representación de pueblos indígenas en la Convención Constitucional, que a mí me parece una gran idea, pero al final algunos representantes indígenas terminaron saliendo electos con 80 votos. Yo no te digo cuántos votos sacaste tú como candidato a la Convención Constitucional, pero sacaste bastante más que 80. Entonces un montón de gente votó por candidatos que quedaron fuera y otros candidatos entraron con muy poca votación. Entonces la representación se distorsiona. Y eso nunca es bueno porque la gente quiere un sistema que más o menos respeta algunos principios básicos, como el principio de una persona, un voto. Todo eso lo abandonamos. En la Constitución anterior también, no estoy diciendo que era mejor, pero si vamos a hacer una nueva... ¿En ese sentido se mejora o se empeora? Sigue igualmente mal el sistema político. Empeora un poco porque la nueva Constitución dice que vamos a tener 155 diputados más los escaños para pueblos reservados, o sea, por lo menos 170 o 180 diputados de 155 que teníamos ahora. Antes eran 120 y los cambiamos para el 2017. O sea, aumenta el número de parlamentarios. Y yo no sé si la gente, si los chilenos en realidad les gusta esta idea de tener más y más parlamentarios. Salen un poco caros, pero además la percepción de la gente es que les cuesta ponerse de acuerdo. Así que mientras más gente tengas en un lugar para ponerse de acuerdo, más difícil va a ser. Desde esa perspectiva, no sé si... Sí, quería preguntar. Dale. Disculpa, desde esa perspectiva que estamos hablando ahora recién, y tú como cientista, ¿cuál crees tú que es la mejor forma de representatividad del pueblo dentro de, quizás del Congreso que estamos hablando ahora, del Senado? Sabemos que quieren sacar el Senado dentro de esta nueva Constitución. ¿Cómo crees tú, como Patricio, que es la nueva forma más adecuada que debería tener Chile o la mejor? Ya. Cada vez que uno va a un país, la gente reclama contra su sistema electoral. Porque dicen que este sistema electoral es único y no me gusta. Todos los sistemas electorales son únicos. No hay ningún país que tenga un sistema electoral idéntico a otro.
son todos únicos, son como las personas, digo, que son únicas. Únicas. Las personas son únicas. Y como todas las personas, los sistemas electorales también son imperfectos. Entonces, un sistema, por ejemplo, mayoritario, se elige como si fueran alcaldes, si cada comuna eligiera un representante o cada barrio pudiera elegir un representante, respetando el tamaño relativo de los distintos barrios, la gente diría, sí, pero ganó con mayoría y hay un 40% que votó por otros y se quedaron fuera. Con los sistemas más proporcionales, los grupos chicos tienen más representación, pero como llegan todos los grupos chicos, ponerlos de acuerdo es un poco más difícil. Digo, si juntas 20 personas en un lugar, 20 amigos, y dicen, bueno, veamos una película, te va a costar mucho más ponerte de acuerdo. Por eso, en todas las democracias que funcionan en el mundo existen los partidos políticos, que agrupan preferencias, reducen las preferencias. Y Disculpa, y ese mismo rol del partido político, mirando la nueva constitución, desaparece un poquito, o harto, en función de iniciativas populares, el pueblo, como lo señala la Constitución. ¿Qué te merece eso un poco en el mismo contexto de lo que De estaba hecho, no se le diciendo? llama partidos políticos. Creo que organizaciones Le políticas. dice que- Organizaciones políticas. sí, pero va a haber partidos políticos al final. No es que corrigieron vayan eso a un poco. desaparecer, pero su Sí. función y su rol, porque es súper importante. Si esa política, tú analizas la lógica de los partidos políticos, son los que dan la vida política y ordenan de una u otra manera. Entonces, Bueno, cuando vimos lo eso que pasó desaparece un poco. Con la atomización en la convención, justamente en este sentido. Sí, los partidos políticos son importantes. La democracia directa, esta idea de la iniciativa popular de ley, los referéndums, suenan como una buena idea, pero terminan siendo un desastre. Suenan como una buena idea porque uno dice, bueno, que la gente proponga los proyectos de ley que le interesan. Pero para proponer un proyecto de ley tienes que 3%. tener una cierta especialización. Tienes que, Claro, técnica. no puedes llegar y construir una casa. Digo, pues se te va a caer con la primera tormenta o el primer viento fuerte. Y pasa lo mismo con los proyectos de ley. Entonces, en los países donde existe eso, lo que normalmente ocurre es que grupos de interés, empresas, sindicatos, iglesias, distintos grupos dicen, ok, nosotros vamos a hacer esta propuesta de ley y la vamos a impulsar. Claro. Y pues la impulsan, hacen los anuncios y al final terminan algunas cosas pasando y terminan siendo negativas para la gente. California, una de las cunas de la democracia estadounidense, o digamos el estado más grande de Estados Unidos, tiene las iniciativas no populares de ley, sino referendos populares. La gente puede proponer un referéndum. Yo recién estuve allá y hay una campaña respecto a ponerle impuestos a las apuestas online, ¿no? Y había un grupo indígena que decía esto es lo mejor que nos puede pasar a nosotros los indígenas y va a ayudar a reducir la pobreza, y otro grupo indígena decía esto es lo peor que le puede pasar a los grupos indígenas y va a aumentar la pobreza. Y uno tiene que entrar a internet y empezar a buscar quiénes son los grupos indígenas y quién realmente está detrás del financiamiento de esto. Los que están a favor de los impuestos a las casas de apuesta online son los casinos en tierra Establecidos. y los casinos establecidos. Los que están en contra son los casinos no establecidos. Es que se una situación compraron que nos distintos está grupos pasando y que indígenas. también se está discutiendo hoy día. Hoy día. empezando a levantar. Entonces, esto es casi como los automóviles. Digo, hay gente que le encanta saber de mecánica de automóviles, pero la mayoría de las personas llevan al auto al mecánico esperando que el mecánico sea honesto. Porque no saben si el mecánico les va a arreglar el auto o no. Se te echa a perder el refrigerador, invitas a un mecánico y el mecánico te puede decir, mira, esto vale 10 lucas. O te puede decir, no, sale 180 lucas. Porque no sabes en cuál mecánico confiar. Entonces, pero la solución no es que tú arregles el refrigerador. Pues no sabes arreglar refrigeradores. La solución es que tengas mecánicos que sean confiables. Y por eso la gente busca mecánicos en el barrio. Si no te lo arregla bien, lo puedes ir a golpear en la puerta de la casa o en la iglesia, que te los encuentras en todas las semanas, porque necesitamos gente que sea Confianza. confiable. Pero la nueva Constitución no soluciona ese problema porque no se puede solucionar. Digo, el problema aquí es que estamos esperando una píldora mágica, una vacuna contra el cáncer, y no hay esas vacunas. Entonces, la mentira es decir, la nueva Constitución va a solucionar los problemas. Los problemas de la política se solucionan de a poco, no se solucionan con una nueva Constitución. Entonces, el problema va a ser que, aun si la Constitución, no es que la hayan hecho los de izquierda o los de derecha, ese no es el problema. Si la Constitución lo hubiera hecho, la extrema derecha o el centro o los no neutrales, da lo mismo. El resultado genera expectativas de que te va a solucionar los problemas cuando no te los soluciona. Permíteme usar una metáfora de la por iglesia también. Digo,
mucha gente cree que la nueva constitución es como cuando se bautizan, ¿no? Se bautizan y ya soy un hombre nuevo, y resulta que al día siguiente igual se enojan o cometen un pecado o se pelean con su pareja o se pasan una luz roja o no sé, o estafan a alguien. Digo. Sí. Y se dan cuenta que no va, el bautismo es algo importante y algo simbólico, pero para ser una persona nueva hay que hacer un trabajo constante y permanente. Entonces no es que la nueva constitución es como un bautismo, desde ahora ya soy otra persona. Y el rol me cambia la importante vida. de los ciudadanos participando, que tú lo señalabas, porque es interesante, digo desde el punto de vista técnico, cómo se profundiza la democracia directa, los espacios de participación, pero por otro lado tenemos, como tú bien dices, que la gente no quiere participar. Está como en el imaginario de que la gente quiere más participación, etcétera, etcétera. Un poco así lo señalaba en la primera pregunta, la reflexión. Pero en la práctica vamos a tener una cantidad de espacios de participación, que es lo que propone, y vamos a ver cuál es. Ahora se está obligando a todo. Participación en los extranjeros o los chilenos que están en el extranjero, no solo para las presidenciales, sino que para otro tipo de votaciones, plebiscitos, parlamentarias. Tenemos baja y se propone a chicos, digo, tengo un hijo de 13 y sacaba la cuenta si se aprueba la Constitución en 3 años más va a votar por presidente, mi hijo que tiene 13 hoy día, porque se puede voluntario 16, 17. Yo no estoy menospreciando, no estoy diciendo nada al respecto, estoy diciendo se está ampliando el rango ¿Sabes de lo que pasa en los cobertura. países Y donde pasa eso a mí, la verdad es que no tengo respuesta para decir si es bueno o malo, solo posiblemente con los niveles de participación que tenemos, pero ahora que son malos, con más espacio de la participación, Sí, en términos estadísticos va a ser más malo. Solo precisar, para que la gente no entienda lo que Marcelo está diciendo, es que el texto borrador hoy día propone, lo que propone es voto obligatorio para las personas Exacto. mayores de 18 años y voluntario Claro. para las menores de 18 años entre 16 y 17. 17 años. Eso, y bueno, ahora queremos, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esta innovación que nos propone el texto? La El píldora voto que soluciona obligatorio el no problema. funciona en ninguna parte, porque ¿qué vas a hacer con la gente que no vota? ¿Los vas a meter presos? ¿Los vas a multar? ¿A los pobres? ¿Los vas a ir a multar Es porque la no votan? gente que menos vota, en el Que fondo. la gente que menos vota. Sí. Y hacerlo opcional para los chicos entre 16 y 18 años, lo único que produce en los países donde ocurre es que votan más en el barrio alto que en los sectores populares. Entonces les das más peso a la gente que tiene más ingresos y mejores niveles de educación. A lo mejor es lo que quieren hacer, está bien, pero tenemos que saber cuáles son las consecuencias de hacer estas Y cosas. eso es resultado en Chile en las últimas votaciones. Sí. Así son. Barrio alto, más votación. Siempre Así vota más gente de más ingresos que gente de menos ingresos. Entonces, ¿cómo obligas a los pobres a votar? Los tienes que forzar. Otro ejemplo de la Biblia sobre un voto obligado. Está bíblico, El censo, cuando José y María van a Belén, es porque los habían obligado a censarse donde vivían. Y llegaron a Belén y estaba todo lleno. No tenían donde había posada donde quedarse y tuvieron que quedarse en un establo. ¿Por qué? Porque no tenían plata. Los que tenían plata se podían quedar en posadas. A los pobres siempre estas reglas les terminan haciendo más daño a ellos. Porque si tú estás inscrito en Temuco o en Cunco y conseguiste un trabajo y te fuiste a Concepción, vas a tener que ir a Cunco a votar. En Perú, donde la votación es obligatoria para todos, la gente pobre dice, oye, yo estoy inscrito en Ayacucho, pero vivo en Lima y trabajo en Lima y pues no me he podido cambiar. Si no voy, me van a multar. Sí. Y si me multan, pues va a ser tanto. Pero si voy, el pasaje justo ese fin de semana sale 4 veces más caro porque todo el mundo tiene que volver. A trabajar. Tiene que volver después a trabajar. Tiene que ir a Y votar el volver a sistema trabajar. o la metodología, la burocracia, es que los periodos son muy acotados para cambiarse, muy engorroso. No sé si hoy día habrá cambiado de lo presencial a algo online. No, hoy que se puede día cambiar. es offline. Hoy Hoy- día, es- hoy día está es- más sí. rápido. Pero- Sí. Claro. Es fácil para la gente que sabe usar esto. Claro. Sí, Yo pero- ayer me pasé 1 hora tratando de explicarle a mis papás una cosa de una app. Digo, para los más jóvenes es mucho más fácil, para la Claro. gente mayor usar mucho una más aplicación resulta mucho más difícil. De hecho, sea de paso, hoy día la población mayor ha aumentado considerablemente. O sea, en proporción a los jóvenes activos hay mucha más. Bueno, pero para los mayores de cierta edad no es obligatorio ir a votar. Eso también lo pusieron en la Constitución. Pero, de nuevo, si es obligatorio o no es obligatorio, es de nuevo de preferencias de la gente. Y los países donde es obligatorio, la gente reclama y dice que no sea obligatorio. En Chile era obligatorio Sí. Sí. y adoptamos después de 2010 el Voluntario. opcional y ahora volvimos al obligatorio. O sea, digo, es casi como el color del auto que te quieres comprar. Te compras un auto de un color y al día No, y siguiente los ya niveles te de empieza a gustar otro. participación bajaron muchos.
Siguen bajando, pero los niveles de participación en Chile nunca fueron muy altos. Fue muy alto la participación del 88, pero eso era un día especial, es como digo, es muy alta la participación después de 15 años sin votar, entonces salió mucha gente a votar, pero los niveles históricos de participación en Chile estuvieron siempre entre 60 y 70%. La elección de Allende votó un 60% de la gente con derecho a voto. Entonces, nunca han sido muy altos los niveles de participación, esperar que vote el 90% de los chilenos, eso no va a pasar porque pasa en muy pocas partes. Patricio, hoy día se habla de, se ha escuchado mucho, yo sé que la gente también lo ha oído y yo quisiera que lo pudiera graficar en palabras simples. Se habla de que la propuesta va a haber un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico, ¿verdad? Hablando de que se elimina el Senado, entra la Cámara de la Región, el Congreso de Diputados. ¿Puedes explicar un poquito a la gente sí. de qué se esto trata esto? De atenuado es en relación a qué, ¿no? Es como cuando tú llegas a una casa y te dicen, oye, está muy dulce o está muy picante. En México siempre tú dices, está muy picante, y dices, no está muy picante. Bueno, en el estándar mexicano claro. Igual es más picante que en otros estándares, o en India. Entonces, lo que dicen es que el presidente va a tener menos poderes y menos atribuciones. Que el histórico. Menos que lo histórico. Pero el presidente ha tenido distintos poderes y atribuciones históricamente y eso ha ido cambiando en el mundo y a su vez eso depende no tanto de las reglas, sino del poder político de facto, ¿no? El presidente Piñera tuvo menos poderes y atribuciones en su segundo periodo porque le resultó un estallido social y tuvo que hacer cosas distintas a las que hubiera hecho en el primer periodo. Entonces, pero el presidencialismo atenuado que lo llaman, que en realidad, de nuevo, es como está tibio, pues, depende de los gustos de la persona, ¿no? Le quita ciertos poderes al presidente respecto a los que tiene ahora y se los da al Congreso y también a los gobiernos regionales, lo que potencialmente pudiera ser una buena idea. Pero los gobiernos regionales también van a tener la capacidad de endeudarse, lo que es un problema porque si se endeuda el gobierno regional de Coquimbo, el gobierno nacional es garantía. Entonces, si se endeuda Coquimbo, al final todos vamos a terminar pagando, que es lo que pasa, por ejemplo, con los problemas de deuda en Argentina. Argentina tiene estos tremendos problemas de deuda porque las provincias se endeudan mucho. El gobierno central también se endeuda mucho porque, de nuevo, los problemas de deuda cuando uno se puede endeudar de forma autónoma son iguales que cuando salimos en grupo y dividimos la cuenta entre todos. Digo, si salimos en grupo y dividimos la cuenta entre todos, lo que te conviene hacer es pedir la mayor cantidad de cosas, porque si no vas a tener que subsidiar a los otros. Y el que pide el plato más caro, pues tú también tienes que pedir el plato más caro. Si pides una ensalada, igual te van a dividir el total por los 10 que salimos. Entonces, ese va a ser un problema grande. Lo del Congreso es, Chile siempre tuvo un Senado que era muy poderoso y ahora le quieren quitar poder a ese Senado. En general, los países que tienen un sistema unicameral son países con sistemas parlamentarios. Entonces en Chile estamos tratando de decir, mira, vamos a inventar una jirafa, pero le vamos a poner una trompa larga para que no se tenga que agachar tanto y además a la jirafa le vamos a poner unas alas para que pues, pueda volar y terminamos haciendo un Frankenstein de constitución que no funciona. Entonces, los problemas que tenemos en el Congreso actual no pasan por si es unicameralismo o bicameralismo. En general, el Senado es bastante más eficiente en tramitar las leyes que la Cámara porque es más chico, entonces es más fácil en pasar los proyectos de ley. La lentitud de los proyectos de ley en Chile tiene bastante más que ver con otras cosas asociadas a reglas más o menos chicas. Entonces, estamos cambiando toda la casa cuando en realidad tenemos un problema esta casa es fría, entonces voy a botar las paredes y voy a construir paredes nuevas, cuando en realidad lo que tendrías que haber cambiado es la ventana, porque pues, los vidrios, si los hubieras puesto más gruesos, te funcionan mejor. Entonces estamos haciendo algunos cambios demasiado grandes para los problemas que tenemos. De nuevo tendrá que ver con esa excesiva representatividad que se quiere buscar, porque cuando sacas al Senado, buscas la Cámara Regional, ¿no es cierto? Y de nuevo es acercarse, supone, a los representantes, a la comunidad o a las personas. De nuevo se ve esa excesiva búsqueda de representación. Pero hay una solución en esa para la estructura. representación. Si lo que realmente quieres es la representación, la mejor forma de hacerlo es tener distritos uninominales, como los alcaldes. Claro. Pero en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, los representantes tienen distritos más chicos
y conocen a la gente. Y la gente sabe ¿Quiénes son. son? Contémosle un poquito a la gente qué es un distrito. En Chile existen 28 distritos hoy día y cada uno algunos eligen 8 representantes, otros eligen 6, etcétera. ¿Qué es lo que vendría siendo un uninominal? Un uninominal sería como los alcaldes. Ya, Tu zona elige a una sola persona que los represente. perfecto. Entonces, si tú vives en, no sé, 4 poblaciones de la Florida, que en total suman 100.000 personas, todos ellos eligen a un representante que los representa en el Congreso. Y si no te gusta, 4 años después eliges a otro, o lo renuevas si te gusta esa persona. Ese sistema funciona mucho mejor porque los representantes conocen a sus electores. O sea, su distrito, su espacio territorial es más pequeño. Claro, cuando tienes un distrito como Maipú, que incluye a Estación Central, San Bernardo, 26 Buin, comunas. Melipilla. 26 comunas. Sí. Entonces eligen a 8. Nadie sabe quiénes son Claro. y por lo tanto tú dices, bueno, pero están más representados. Sí, pero no sé quién me representa. Claro. Entonces, si ni siquiera sabes quién te representa, es muy difícil que te escuchen, que te conozcan, que te contesten el teléfono. Los representantes en Estados Unidos, en Inglaterra, le contestan el teléfono a la gente, porque representan a 400.000 personas. Es un país más grande, pero representan 400.000 personas, de los cuales vota un poco menos de la mitad, menos de 200.000. Y ellos más o menos saben dónde están sus bases y tienen equipos de gente que contestan las preocupaciones de las personas, porque si no se organizan y alguien más compite contra ellos en la siguiente elección, cada 2 años, por cierto. Entonces, hay formas de solucionar eso de la representación, pero crear distritos más grandes en ninguna parte ha ayudado. Ahora, no es que los países hayan encontrado la solución a esto. O sea, en otros países, Suecia, que admiramos tanto, tú votas por partidos, no votas por personas, claro. Yo creo que esta forma que tú propones, que quizás tener unos diputados, senadores más cercanos dentro de los distritos, representaría mejor a las personas dentro de cada distrito, de cada ciudad, y tendríamos quizás a las personas, al pueblo, como dice la Constitución, más representados dentro de la política. Porque quizás hoy día, como tú decías, hay muchos diputados, muchos senadores, pero que yo por lo menos no me siento representada por ellos. Y quizás sí voté por uno, pero actualmente no me representa, porque lo veo lejano, no los veo cercanos, no conocen realmente algunos la realidad de lo que uno está viviendo. Entonces, creo también, como tú dices, que quizás tener unos diputados, unos senadores más cercanos es la mejor manera de poder ejercer este sistema. Pero eso no lo propone la Constitución. Claramente lo que no lo propone, propone. y ahí hay que tener cuidado porque, claro, espacios, mecanismos de participación no significa que se solucione esa No, relación claro. cercana, que tenga yo más veces que ir a votar. No significa que se soluciona esa relación cercana entre el político o el que toma decisiones, porque yo creo que el ejemplo de Patricio es muy clave, porque la gente sí lo siente así, en el caso de nuestro país, al alcalde. Al alcalde lo siente como el personero, Que es el más cercano. porque la estructura municipal y el alcance que él tiene, obviamente que es más cercano, pero un decidor político, legislativo o el intendente, el antiguo intendente que hoy día es el gobernador, yo creo que tampoco la gente lo siente muy cercano. Pero lo siente más cercano que al representante del presidente, porque al gobernador lo eligen ellos. Y porque hace terreno también. Sí, Muchas Pero fíjate, veces. la política es como los basureros o como el servicio de alcantarillado de las casas. Es algo con lo que no queremos lidiar mucho, pero tiene que funcionar bien. Pero si hay huelga de basureros, la ciudad Esa es no una funciona. nueva definición de sistema político. Puedes usar una metáfora que es mejor, que la política es como los hospitales y los políticos son como los médicos. A los políticos les gusta más esa metáfora que ¿Por la el otra. sueldo, Obviamente. por el sueldo que tienen o por...? Pero ¿esto por qué? Si tú estás yendo al hospital todo el tiempo, es porque algo está muy mal. Claro. Tú quieres ver a tu médico cada cierto tiempo. Si lo tienes que estar viendo todas las semanas, es porque las cosas no están bien. Los mejores médicos y la mejor relación con los médicos es cuando vas, te llevas bien con el médico, te encuentras relativamente bien, arreglan algunas cosas y luego lo ves cada 6 meses o cada año. Si lo ves todas las semanas y si estás yendo al hospital todas las semanas, las cosas no están bien. Digo, pensemos cuando nos ha tocado periodo de estar muchas veces yendo al hospital, porque las cosas andan mal. Entonces, nuestra relación con la política, para que sea saludable, tiene que ser una relación donde no estemos hablando de política todo el tiempo. Los países que hablan de política todo el tiempo son los países que están en crisis. Los países que funcionan relativamente bien son los países que no están en crisis. ¿Quién es el presidente de Suiza? Y la respuesta, ¿a quién le importa? Digo, Claro, no es relevante. no es relevante, el Porque país funciona bien. Sí, desde esta perspectiva, la propuesta
no menciona nada hasta donde yo entiendo y he estudiado respecto de un cambio en los distritos, ¿verdad? Ni en las No circunscripciones. lo dice. nada. No, dice va a haber al menos 155 diputados y algunos otros por cupos especiales para pueblos escaños indígenas, reservados, pero podrían ser 300. Y no dice cómo se van a hacer. O sea, la Constitución no discute lo que debería discutir la Qué Constitución. peligroso, ¿no? Bastante peligroso. Sí, Te voy a habla- entregar la casa, pero no te voy a decir, digo, si va a ser de madera o de ladrillo. No lo y vamos las a discutir atribuciones de la Cámara o de los representantes regionales tampoco están tan claras. Además de que lo que va a pasar es esto. Digo, ya va a haber 2 regiones nuevas. O sea, vamos a tener Aconcagua, Chiloé, probablemente Malleco. Y al final vamos a terminar con 25 regiones como las 25 provincias había antes de que la dictadura cambiara las regiones. Otra cosa súper interesante de la Constitución para mostrar que en realidad no lo pensaron muy bien es que tampoco dice que el Congreso va a estar en Santiago. No dice nada, claro. No lo dice Que explícitamente. uno debería decir, bueno, eso es una de las cosas. Debería estar. Pero ¿sabes por qué no lo dicen? Porque a los congresistas no les gusta estar en Santiago. Los congresistas dicen, la gente que vaya a protestar en Santiago, que vaya a protestar a la Moneda. Porque si nos volvemos con el Congreso a Santiago, nos van a ir a protestar al Congreso. Mejor estar en Valparaíso, o todavía mejor si estuviéramos allá en Farellones o en algún lugar, zapallar lo más lejos Zapallar. posible de la gente. Oye, Patricio, bueno, estamos a menos de un mes del plebiscito del 4 de septiembre. Y, a ver, desde el presidente Lagos, que creo que ha sido quizá una de las expresiones más de estatura que se han pronunciado respecto de lo que viene, sin decir apruebo o rechazo, se coincide en que ya el gobierno abrió la puerta, ya no podía contenerla más ese dique. ¿Qué es lo que se viene después? Estamos lejos de terminar, evidentemente, el 4 de septiembre. Cualquiera de las opciones que gane está muy reñida. Y Si vienen los 40 años en el desierto, vamos a estar ¿hasta cuándo un país No puede se estar? viene la tierra prometida entonces. La tierra prometida va a faltar un poco, porque vamos a estar discutiendo reformas constitucionales de forma permanente. Ahora, ¿es el Congreso el que tiene hoy día el sartén por el mango? ¿O Depende de lo que pase en el plebiscito, ¿no? Ahora, aún si gana el apruebo, el Congreso actual va a reformar ciertas cosas de la Constitución. Digo, pasaste un límite del que no vas a poder volver. La Constitución de Pinochet, la Constitución del 80 tenía un montón de problemas, había que mejorarla. No hay constituciones perfectas en el mundo. Pero habían procesos de cambio y se habían modificado lo suficiente. Ahora esa Constitución está muerta, no hay vuelta que darle. Entonces, aún si gana el rechazo, vamos a tener que redactar una nueva Constitución o modificar la Constitución de Pinochet, tomar la propuesta de Bachelet y nos vamos a pasar los próximos 3 años modificando Constitución, gane el rechazo o gane el apruebo. O sea, el problema que vamos a tener en Chile es que nos vamos a pasar... votamos la casa. Y ahora vamos a construir una casa nueva. Construyeron una casa nueva que no nos gustó y en una de esas decimos, no, pues no nos gustó la casa, hagamos otra casa. Pero igual viene el invierno y pues nos vamos a mojar. Digo, ya nos estamos mojando, el mundo, Estados Unidos entró en recesión, la inflación es muy alta, la guerra en Ucrania está haciendo que aumenten todavía más los precios. Entonces los países compiten entre otros países por atraer inversión y Chile le está diciendo al mundo, mira, nosotros estamos todos peleados aquí, así que tal vez no vale la pena venir a invertir porque si vienes te vamos a saquear. ¿Qué más están yendo los inversionistas hoy día del país? Bueno, varios aquí han planteado, y en otras conversaciones en off también, distintas formas, distintas soluciones después de La tercera vía, dice. la tercera vía. Sí, ¿qué se hace después? Un comité de expertos, el Congreso, una convención tal como la concebimos ahora, bajo tu... El proceso político siempre es un proceso complejo. Los expertos se pueden poner de acuerdo respecto a las consecuencias de algo, pero no le pueden decir a la gente cuáles son sus preferencias. Entonces los expertos podemos decir, mira, si tú tienes tal sistema electoral, esto es lo que va a pasar. Si tienes este otro sistema, esto es lo que va a pasar. Esto es casi como cuando vas al restaurante y le dices al mesero, ¿qué me sugiere? Y el mesero dice, no sé, ¿qué cosas te gustan? ¿No? ¿Te comes carne, eres vegano? Cuéntame, no puedo elegir por ti. La gente va a tener que elegir el sistema político que quieren. Ahora, parte del problema es que, igual que en un restaurante, es como que te pusieran el menú en chino.
Entonces la gente en realidad no entiende las consecuencias de lo que dicen los distintos artículos porque son difíciles de entender. Y a todos los que alguna vez nos ha tocado escoger en un menú en una lengua extranjera, si no hay fotos es como... No sé lo que voy a comer. ¿Qué el es más esto? barato, el más caro, en una de esas, uno de los dos... pero ese va a ser el problema que tenemos en Chile. Nos tenemos que poner de acuerdo respecto a cómo llegar al lugar al que queremos llegar. Todos sabemos dónde queremos llegar. Queremos un país con más justicia social, más desarrollado, con más crecimiento. La pregunta es cómo llegamos hasta allá. Y es Tampoco, mucho más- perdón, hay parámetro de comparación, porque los otros países que han tenido proceso constituyente, de nuevo vamos a ser especiales, yo creo, en esto, porque como lo que dices tú, no nos gustó la casa, vamos por otra, Pasó, y como lo ha hacemos, pasado en otras ¿quién? partes. Y eso es ¿con quién? ¿Con quién nos comparamos? Bueno, Islandia tuvieron un proceso constituyente y al final terminaron rechazando la constitución. En América Latina los procesos constituyentes no han terminado bien porque Se las constituciones mantienen las tienden a ser asambleas, claro. maximalistas. Entonces la constitución se convierte en un programa de gobierno. Entonces después llega otro gobierno y hace una constitución que es otro programa de gobierno. Y terminamos siempre cambiando las constituciones, no nos ponemos de acuerdo en algunas reglas básicas. Las constituciones debiesen ser simples. Las tablas de la ley tenían solo 10 mandamientos. Digo, si tomamos como la experiencia divina, hazte una constitución más corta. Si haces constituciones muy largas, si ya los 10 mandamientos son difíciles de cumplir, las constituciones muy largas se ponen muy complejas. Entonces, es mucho mejor hacer una constitución más corta que sea un poco más flexible. Porque las cosas que estamos discutiendo hoy pueden ser distintas en 10, 15 años. O sea, las constituciones hace 30 años discutían la prensa escrita. Pues ahora no tiene mucho sentido. Y ahora las constituciones hablan de las redes sociales, el acceso a Internet. Y quién sabe en qué estemos en 15 años más. Entonces, para que esto funcione, tenemos que ser lo suficientemente flexibles y tener ciertos principios básicos que establecemos en la Constitución y no establecer algunas otras cosas. Lo de la paridad de género, por ejemplo, está bien, pero ¿qué tal si en algún momento queremos que el 60% de los miembros del Tribunal Constitucional sean mujeres? Pues no se puede. Claro. Y ojo que ahí en paridad de género, ya estamos en los minutos finales del programa, a mí no me queda 100% claro. Y yo lo he preguntado porque se habla mucho del enfoque de género. Si estamos hablando de lo que conocemos, binarismo hombre-mujer, o se van a integrar otras perspectivas de género, que son múltiples en el fondo. A mí no me queda muy claro. No lo dice, pero dice que el Estado deberá incentivar la participación política de otros. No dice que se abra un espacio para ese tipo. Sí, y lo digo a raíz de lo mismo que dice Patricio. O sea, en el fondo, si el día de mañana quisieran haber 60-40, no se va a poder, pero si quieren integrarse otras perspectivas, opciones que puedo yo no estar de acuerdo en el fondo, pero ¿qué es el enfoque de género? ¿Qué se entiende por perspectiva de género? Yo creo que quedan muchas dudas también al respecto. Sí, el enfoque de género, digo, el ejemplo más claro es que tú puedes tener un enfoque de género tipo Michelle Bachelet o puedes tener un enfoque de género tipo Margaret Thatcher. Las dos eran mujeres y tenían posiciones bastante distintas respecto a cuál era el rol de la mujer en la sociedad. No es lo mismo la posición que va a tener una miembro del Partido Comunista que mi mamá, que es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, ambas tienen enfoque de género. Tampoco puedo decir que el enfoque de mi mamá no es un enfoque de género. Claro. Es una mujer. ¿Tú te sientes, Valentina, en esto, ya en estos minutos finales, como mujer, joven, madre también, de alguna manera, una pregunta poco personal, pero representada realmente, porque una de las cosas que se ha dicho es que esta es una propuesta feminista. No sé, ¿cómo lo miras tú? Mira, la verdad, hablando también de lo que tú estabas tocando recién, yo tomé varios cursos soy administradora pública, o sea, funcionaria pública, y tomé cursos de feminismo dentro, porque el gobierno está impulsando mucho eso dentro de lo que es el programa de gobierno, y me siento representada hasta cierto punto, porque cuando hablan de perspectiva de género ya se amplía más allá de si eres mujer o no, sino que hay muchos, como tú decías, muchos Nomenclatura. Claro. Claro. Entonces se empieza a ampliar y ampliar y ampliar y ya hasta ahí no me siento representada. Si se trata de mujer, de una mujer como yo, ahí sí. Pero cuando ya se empieza a ampliar una mujer con otras ideas, con otras perspectivas de vida, con otros pensamientos, en verdad, ahí ya no me siento tan representada. Sí, bueno, estamos ya en la parte final. Gracias a todas las personas que han estado mirándonos, escribiéndonos también. Patricio, ¿cuál crees tú, porque insisto en esto, la Tierra Prometida se ve lejana, volviendo a tu alegoría, y no queremos 40 años estar dándonos vuelta con todo el devenir que tiene, ¿verdad?,
yo creo que estamos en números lejos en términos de inflación, de desempleo, de crecimiento económico, lejos de lo que fue el 2019, que se supone generó este estallido social por un descontento. Y eso puede seguir agudizándose. ¿Cuál crees tú que deben ser las vías o el camino que debiéramos de alguna manera tomar en los próximos meses en este escenario? Yo quiero primero advertir, a mí me toca viajar a muchos países que tienen elecciones y algo que normalmente repiten los taxistas o la gente en los hoteles al día después de la elección es, bueno, si da lo mismo, si yo igual tengo que trabajar mañana. Y es como, esa no era la razón, digo, no estamos eligiendo a alguien para que dejes de trabajar. Lo que queremos es que puedas trabajar en mejores condiciones, que puedas tener un mejor ingreso, que tengas más oportunidades de trabajo. O sea, si lo que buscas en política es no tener que trabajar, pues déjame decirte que en la vida toca trabajar y qué bueno que uno pueda trabajar. Para poder desarrollarnos como país necesitamos entender, y en esto creo que es importante subrayarlo, necesitamos entender que hay obligaciones y derechos, que los derechos no pueden venir sin obligaciones. Entonces cito una frase del gran político estadounidense John Kennedy que decía, no le preguntes a tu país qué puede hacer por ti tu país, ¿no? Pregúntale a tu país qué puedes hacer tú por tu país. Y a mí me da la impresión de que el foco de decir cuáles son los derechos, qué cosas me van a dar, es un foco incompleto. Tenemos que hacer, ¿qué voy a hacer yo por mi país? ¿Qué voy a hacer yo para que mi comuna sea más segura, para que haya más solidaridad, para que haya menos injusticia? Digo, te pongo un último ejemplo. Una ex estudiante mía me comentaba ayer conversando, me dice, no, bueno, yo trabajo en esta empresa que tiene responsabilidad social empresarial y todo, pero bueno, se van a demorar en pagarme y me van a pagar recién en agosto cuando me deben desde cosas de junio. Digo, eso no es responsabilidad social empresarial. Digo, si hiciste un trabajo, que te lo paguen a fin de mes. Entonces, digo, están con el proceso constituyente, a favor del proceso constituyente, pero no pagan las cuentas cuando te corresponde pagar. ¿No? ¿Cómo mejoramos el país? Pues paguemos a tiempo, hagamos nuestra parte, llamemos a carabineros cuando hay abuso, tratemos de ayudar a nuestros vecinos, protejámonos mutuamente, construyamos esta red social que existe en los países que sí funcionan. Ayudemos a solucionar los problemas y no esperemos que el Estado venga a solucionar nuestros problemas. Y en ese sentido, y como última cosa, ¿tú crees que este diseño de propuesta promueve que seamos los grupos intermedios, las familias, las personas las que nos hagan un poco cargo, o tiene una mirada demasiado fuerte en relación a que el Estado es el principal ente que dirige la vida de las personas? Sí, yo creo que hace eso y por sobre todo habla mucho de derechos y no habla de responsabilidades. Y creo que las sociedades que funcionan son sociedades que combinan una protección fuerte de derechos, pero también un nivel fuerte de responsabilidades, de obligaciones que la gente tiene que cumplir. No funciona solo con los derechos, funciona también con la responsabilidad. Ok, muchas gracias. Solo para cerrar, y posiblemente ese es uno de los temas que nos convocaba, que mayor espacio de representación no solucionan necesariamente los problemas. Yo creo que eso es algo que podemos sacar en limpio, porque claramente los problemas se solucionan con gestión, con otros elementos, y no necesariamente o sea, todos estamos por mayor democracia, pero no necesariamente ese nivel de participación que se establece aquí o pudiera ser incluso más profundo va a garantizar la solución de los problemas que la gente o que el país tiene. Entonces yo creo que ahí está el Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Valentina. Muchas gracias, Patricio, también por acompañarnos en esta noche. Gracias a todos ustedes que estuvieron en sintonía, mirándonos, compartiendo también este programa. Nos encontramos en una próxima edición aquí en Sobremesa Constitucional. Buenas noches.